Bienvenidos a Más sabe el diablo podcast, el programa que rompe las cadenas de la ignorancia. Te dejo con el podcast. Buenos días, tardes o noches, según sea el caso. Acá en el habla el Vasco de G. Y en este nuevo podcast vamos a hablar de un tema que me han pedido y que yo también andaba con ganas de hacer, que es sobre el tema tan visto últimamente en las redes, que es el tema de los gigantes. Sí. Bien. Sobre estos individuos hay distintas perspectivas. ¿Sí? Vamos a abordar primero la parte mitológica y hacia el final abordaremos la parte arqueológica. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la parte mitológica. Y qué mejor que el tan famoso bestseller y el primer bestseller de la historia, como lo es la Biblia, ¿no? Bien, la Biblia cristiana que más de uno tendrá en su casa, ¿no? Bien, allí tenemos un concepto clave, que es el concepto de Nefilim, que son unos sujetos que aparecen en el libro del Génesis, en el capítulo 6, versículos de 1 al 4, y cuyo posible significado sea caídos o derribados. ¿Y por qué digo posible? Digo posible porque, según el autor italiano Mauro Biglino, que también ha sido uno de los últimos traductores del Vaticano, ¿sí? Según él, las traducciones anteriores de la Biblia son intentos fallidos, debido a que los textos antiguos han sido mal comprendidos y mal interpretados, o quizás también han sufrido desviaciones o desvirtuaciones dentro de la traducción debido a la forma en que habían sido escritos y su simbología mal interpretada, ya sea por falta de herramientas o por falta de una comprensión en el momento de traducirlas por sus traductores. Bien, lo importante es que significa, entre comillas, caídos o derribados. Están relacionados a los hijos de Dios, ¿no? Y a las mujeres humanas. ¿Sí? Serían como una especie de yunta, vamos a hablarlo así en lenguaje argentino, entre estos famosos hijos del Dios cristiano y las mujeres humanas. Bien, vaya a saber dónde, pero bueno, ese es el concepto clave bíblico. Ahora bien, tenemos otros pueblos donde también se los menciona a estos individuos de altas proporciones, como por ejemplo los anaquitas, ¿sí? Que pertenecían a un pueblo, ¿sí? De Anakin, los refaitas, que pertenecían al pueblo, a la población de Refaín, y los emitas.
Todos estos pueblos mencionados eran gente muy alta, entiéndase como gente muy alta. Se los consideraba gigantes, pero gigante en esa época se consideraba una persona que medía 2 metros. ¿Sí? No eran personas de 10 metros de altura. Bien, teniendo esto en cuenta, ya les paso a hablar de los personajes famosos entre estos gigantes. El primero, que seguramente se te viene a la cabeza, es Goliat, ¿no? De la misma escritura, ¿no? Cuya altura estimada estaba entre los 2 metros 6 y los 2 metros 8, según los manuscritos. Tipo muy alto para la época, donde mayormente en esa época la población mundial medía entre 1,60 m y 1,65 m, ¿sí? Salvo algunas poblaciones donde medían 1,70 m, 1,75 m, que eran un poco más altos. Bien, también se nombra a Og, el rey de Basán, que se ve que era otra población, o un reino mejor dicho, en esa situación geográfica que comprendía entre el mar Mediterráneo y el reino de Persia, o lo que hoy sería Irán, del mar Mediterráneo e Irán. Ese rey aparece en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 3, versículo 11, por si alguno quiere corroborar efectivamente. Ahora pasamos a la interpretación moderna. Esta interpretación dice que no eran monstruos de 10 metros, y la posible explicación que dan los que más manejan esa información es que han sido variaciones genéticas donde se habla, por ejemplo, de gigantismo y también de una exageración simbólica o cultural, ya que el ser humano siempre ha tendido a exagerar. De hecho, es muy normal en todas las sociedades exagerar los dones de las personas para exacerbarlos a la tala de dioses, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de los gigantes. Bien, en la mitología universal, el patrón global habla de que todas las culturas tienen relatos de gigantes. Han sido asociados a el caos primitivo, a una fuerza descomunal, a la caída o extinción. Por ejemplo, en la Grecia antigua se habla de gigantes nacidos de la tierra y en guerra contra los dioses, lo que se llamó la gigantomaquia o gigantomaquía, ¿sí? Dentro del relato griego. También aparecen los titanes, que son una generación anterior a los dioses olímpicos, ¿sí? Entiéndase, Zeus, Demeter y bueno, todos estos dioses que tenían que ver con el Olimpo. Eran anteriores a estos dioses. Uno muy famoso que podemos nombrar es el famoso Polifemo, que es el cíclope gigante que aparece en la novela de la Odisea, ¿sí? La Odisea, donde el héroe es Odiseo, que lo hemos conocido en estos mundos occidentales como Ulises, ¿sí? El gran Ulises que peleó en la guerra de Troya y que pasó esa Odisea, a lo cual le da hoy en día el significado de una palabra de algo muy dificultoso, ¿no? Eso es un periplo que ha pasado una persona. Bien, en realidad estos gigantes simbolizan las fuerzas naturales
descontroladas, ¿sí? Ahora bien, tenemos que en la mitología nórdica, por ejemplo, a Jotun, que es un gigante del hielo. El origen del cosmos vendría a ser, ¿sí? O sea que ellos creían que el cosmos era en su origen congelado, era frío. Y a la vez eran enemigos y ancestros de los dioses nórdicos, ¿sí? De Odín, Thor, Freya, Freyr, ¿no? Bien, eran enemigos y a su vez ancestros. También estaba muy reconocida la figura del gran gigante Ymir, del cuerpo después de cuya muerte nace el mundo, ¿no? Porque de los huesos de Ymir nacen las montañas, y bueno, así sucesivamente, de cada parte de su cuerpo y cada fluido de su cuerpo nacen las aguas y nace el pasto y los animales, ¿no? Bien, no eran solo grandes, sino que eran entidades cósmicas, ¿sí? El gigante dentro de la mitología nórdica era la explicación que ellos tenían de su propio universo, ¿sí? Era como ellos lo comprendían. Dentro de otras culturas, tenemos por ejemplo dentro de la Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia, estamos hablando de Persia, lo que antiguamente fue Babilonia, ¿sí? O Sumeria, también más antiguamente. A eso nos referimos con Mesopotamia, donde se hablaba, por ejemplo, del mito de Gilgamesh, que se lo describe como de un tamaño colosal, el gran Gilgamesh, ¿no? El inmortal, aquel que consiguió la inmortalidad, que iba con su amigo, él tenía a su amigo, ¿no? Que era un hombre, medio mono, como cuenta el mito mesopotámico, ¿no? Después en América, los aztecas hablan de los Quinametzin o Quinametzin, que eran gigantes prehumanos. Se ve que para ellos fue una prehumanidad que hubo antes de que aparezcamos nosotros, que aparezca el género humano. En Europa medieval se habló también de los gigantes constructores de megalitos, ¿sí? Los megalitos como Stonehenge, por ejemplo, el famoso cuento de Gargantúa y Pantagruel, ¿sí? Quizás los más jóvenes no sepan lo que es, pero lo pueden googlear, ¿sí? Los más adultos habrán leído quizás las aventuras de Gargantúa y Pantagruel. Después tenemos los datos arqueológicos reales. Lo importante es que no hay una evidencia científica aceptada de una raza humana gigante. Los casos reales interpretados como gigantes han sido de gigantismo humano, de una enfermedad, por ejemplo, como es la acromegalia. El ejemplo moderno es el de Robert Wadlow, que llegó a medir 2 metros 72 centímetros. Los fósiles malinterpretados, ¿no? Como los huesos de mamuts, ¿no? De dinosaurio, antiguamente eran confundidos con humanos gigantes. También los megalitos mal atribuidos, ejemplo que ya será redundante, pero bueno, Stonehenge, ¿no? La teoría popular, que solo los gigantes podían mover esas piedras, ¿no? Como por ejemplo los Moai de la famosa isla de Pascua, ¿no? En realidad eran ingeniería humana más trabajo colectivo, ¿sí? En resumen. Ahora, los arqueólogos y enfoques modernos, por ejemplo, contamos con el de Philip Center, que propone explicaciones científicas a los relatos bíblicos,
tenemos el museo más relevante para estas investigaciones, que ha sido el Smithsonian, relacionado con investigaciones de supuestos hallazgos. Muchos de los casos han resultado fraudes u errores. Fraudes porque han sido huesos que se los ha tratado como huesos y que en realidad eran piedras muy bien talladas por artistas, ¿sí? Como hay muy poca diferencia entre un fósil y una piedra, muchas veces no se los puede datar y se los ha considerado falsamente como restos de gigantes. No olvidemos que siempre ha habido gente que ha querido hacer un descubrimiento para volverse famoso y con eso ganar dinero. Los datos dudosos que aparecen ahora en el mito de Internet, el mito moderno, habla, por ejemplo, de esqueletos gigantes encontrados, habla de gobiernos que los ocultan misteriosamente, de fotos virales, ¿no? La IA. El problema con todo esto es que no hay restos verificables, muchos eran montajes, fake news y Photoshop, y actualmente, bueno, la IA, ¿no? ¿Qué es lo que no hacen con IA? El caso famoso del gigante de Cardiff, que fue un fraude del siglo XIX, que fue una estatua enterrada para simular un hallazgo. Lo que les hablaba, vieron hoy del tema de que simulaban huesos con piedras. Las teorías más recurrentes son que eran gigantes construyendo pirámides, civilizaciones anteriores a la humana, que ha sido una civilización gigante, gigantes subterráneos. Después hay una pequeña evaluación científica, sin evidencia sólida, que son explicables por errores, exageraciones y narrativa cultural, cuando no las personas inventando. O algún que otro beodo también. La opinión científica actual es que los reportes de gigantes son errores de medición, enfermedades o malas interpretaciones. Con lo cual descartamos completamente el tema este de los supergigantes, colosos de 10 metros. Las ideas en general que se tienen son erradas, son fantasías, son inventos, ¿sí? Los gigantes no pertenecen a una sola cultura, sino que pertenecen a la mente humana, ¿sí? Cada civilización los imaginó diferentes, los adaptó a su cultura. Lo único en lo que han coincidido es que todos desaparecieron. La arqueología no confirma a los gigantes, pero sí confirma algo más interesante, que es por qué los inventamos. Gigante real no es físico, es simbólico, ¿sí? Es poder, es miedo, es caos, es el mito cósmico. Ahora, para ir concluyendo con este podcast, les tengo que decir que existen textos religiosos y mitologías de todo el mundo, como ya lo dije al principio, que hablan de estos temas, lo cual ayudaron a alimentar el mito. Y hay humanos muy altos documentados, como también lo he dicho, lo que también lleva a la imaginaría popular a que si hoy hay un hombre de 2,70 metros, bien pudo haber hombres de 6 metros, lo cual no hay evidencia científica que lo corrobore. Y también tengo que aclarar que Internet está lleno de fake news y falsificaciones, ¿sí? Entonces, bueno, espero que hayan podido comprender
este tema de los gigantes y que tiene que ver más que nada con un mito, ¿sí? Y bueno, los espero en el siguiente podcast, que seguramente también va a ser muy interesante, ¿sí? Sé que les va a gustar, así que bueno, no olviden que el conocimiento es lo que rompe las cadenas. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches, saludos. Así culmina otro capítulo de Más sabe el diablo, podcast, el programa que rompe las cadenas de la ignorancia. Esperamos que haya sido de tu agrado. Hasta el próximo encuentro